Buenas tardes, siendo las 18 horas con 15 minutos, se reanuda la celebración de la presente audiencia dentro de la carpeta juicio número 5695 del 2019. Muy bien, vamos a reanudar esta audiencia y quiero preguntarle a los defensores si ya consideran viable continuar con la misma, si ya estamos en condiciones. Sí, señor juez. Muy bien, en ese sentido me dirijo a los señores César y Rosalba. Bueno, ustedes ya designaron a los defensores como sus abogados. También les informo que cuentan, entre otros derechos, como aportar datos de prueba, estar bien impuestos de la carpeta de investigación y que sus datos personales me los puedan proporcionar de una forma pública o, en su caso, si es su deseo, que queden de forma privada. Acérquense con sus abogados y pregúntenles de qué manera me van a proporcionar esa información. Será de manera privada, señoría. Privada, muy bien. ¿Están de acuerdo? Muy bien, nomás les voy a preguntar 3 cosas para no violentar derecho humano alguno en su persona. ¿Los dos son mexicanos? Sí. ¿Hablan y entienden el idioma español? Sí, los dos. ¿Alguien de ustedes pertenece a algún grupo étnico o indígena? Ninguno. Muy bien. A continuación les informo que la Fiscalía va a hacer una petición relacionada a la detención generada en su contra. Corresponderá a este tribunal calificar de legal o no esa detención. Por tal motivo, bueno, para que pongan mucha atención, porque posteriormente se les podrá dar el uso de la voz en caso de que sus abogados crean que esto sea conveniente. Adelante, fiscal. Gracias, señoría. Efectivamente, esta fiscalía solicita se declare delegada la detención de los investigados, señoría, los cuales responden a los nombres de Rosalba Rodríguez Ruelas, así como de César Ibarra Rodríguez. Lo anterior en virtud de que los mismos, señoría, fueran detenidos dentro del supuesto de flagrancia que establece el artículo 146, su fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior se advierte, señora, en virtud de que en primera instancia esta fiscalía, el día 24 de mayo del año en curso aproximadamente, siendo las 21 horas con 36 minutos, arribáramos al domicilio ubicado en la calle del Paraíso, número 5541, esto entre las calles Agami y Pingüino, en Valleverde, segundo sector, municipio de Monterrey, Nuevo León. Lugar en el cual, su señoría, esta fiscalía arribara en compañía de elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, José Alejandro Treviño, Hugo Eleazar Armendáriz Alonso, así como Jorge Daniel Medrano Martínez y Juan Silva Contreras, quienes, como destaco, acudimos a dicho lugar en virtud de que contábamos con un mandamiento judicial, específicamente una orden de cateo, señoría, expedida por la jueza de control y de juicio oral penal en el Estado. Esto para ingresar al citado domicilio, puesto que, señoría, en fecha de un día anterior, el día 23 de mayo, se había otorgado esta orden de cateo por un homólogo, señoría, de usted, el cual, señoría, nos otorgará esta orden de aprehensión en virtud de que contábamos con un informe policial homologado, asignado por los elementos Hugo Eleazar Armendáriz Alonso, así como José Alejandro Treviño, quienes son elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y quienes destacan en estas circunstancias la necesidad por la cual esta fiscalía requería entrar al domicilio, es decir, toda vez que en el mismo se daba situaciones, señoría, respecto a la compra y venta de estupefaciente, por lo que ante estas circunstancias nos fue otorgada la orden de cateo, señoría. Al arribar a este domicilio, señoría, en el cual tocamos en diversas ocasiones, el cual tuvimos respuesta omisa para abrir el interior del referido domicilio, los elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones antes mencionados al obtener la respuesta mencionada y después de otorgarles como carácter de testigo a María Abigail Cermeño Leiva, así como a Rafael Adrián Elizondo Grimaldo, quienes se identifican como testigos, señoría, toda vez que no contábamos con personas que nos otorgaran el acceso al referido domicilio, se utilizó el uso de la fuerza para ingresar al domicilio, toda vez que la puerta del portón principal se encontraba cerrado. Cabe destacar que este era un domicilio en color beige, señoría, con rojo, además de que contaba con un portón en todo el frente del domicilio, igualmente en color beige, señoría. Por lo que se utilizó el instrumento denominado arete policial, primeramente en el barandal, señoría, el cual, una vez que se logró dar acceso al interior del área que viene siendo el porche, señoría, posteriormente
se encontraba el domicilio con una puerta de forja en color blanco, la cual los elementos utilizaron el mismo elemento, el arete policial, para poder ingresar al citado domicilio. Una vez ingresan los elementos ministeriales antes señalados, señoría, ingresan al interior del domicilio y después de 2 minutos de estar revisando esto a fin de garantizar que el ingreso al domicilio fuera seguro, se nos señaló que podíamos ingresar al mismo. Ingresando y percatándonos que en el interior del mismo, en el área del comedor, específicamente en el área de donde se encontraba un comedor, su señoría, se encontraban aseguradas 2 personas, una del sexo masculino y una del sexo femenino, es decir, los ahora aquí investigados, su señoría. Informándonos en ese momento por parte de los elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones que en el interior del mismo, en el lugar donde se encontraban estas personas, en el área del comedor, se encontraba específicamente sobre una mesa los siguientes objetos, señoría. Una báscula con la leyenda Río en color blanca, 9 billetes de la denominación de 20 pesos, 14 billetes de la denominación de 50 pesos, 14 billetes de la denominación de 100 pesos, una bolsa de plástico con hierba verde y seca con las características de la marihuana, una báscula con la leyenda AD más R, una bolsa de plástico con 22 envoltorios, así como una bolsa de plástico que contenía hierba verde y seca con las características de la marihuana, así como un celular de la marca Gisense y diversas bolsas unidas por una liga, así como una bolsa de plástico que contenía hierba verde y seca, así como un celular de la marca Motorola y así mismo, señoría, de destacar que todos estos indicios se encontraban bajo el radio de acción y disponibilidad inmediata de la señora Rodríguez Ruelas, así como del señor César Ibar Rodríguez, quien se encontraban en esa área, en el interior del domicilio, señoría. Ante estas circunstancias, esta Fiscalía solicitó ordenar la detención de los antes referidos por parte de los elementos José Alejandro Treviño, quien tenía asegurada a la señora Rosalba Rodríguez Ruelas, así como a el elemento Hugo Eleazar Armendáriz Alonso, quien fuera el que detuviera a César Ibarra Rodríguez, su señoría. Esta detención se materializa en el interior del domicilio, como ya bien se señaló, su señoría, de la calle del Paraíso 5541 entre Agami y Pingüino, en la colonia Valleverde, segundo sector de Monterrey, Nuevo León, siendo las 21 horas con 43 minutos, señoría, del 24 de mayo del año en curso. Cabe señalar, señoría, que este cateo, señoría, fue otorgado, como bien establece nuestro Código Nacional, por 3 días, fue por lo que se materializó el día siguiente, es decir, el día 24 de mayo del año en curso. Cabe señalar que una vez que fueron detenidas estas personas, se les hizo conocimiento de su motivo de su detención, así como sus derechos constitucionales con los que cuenta, y asimismo se realizará el registro de la detención a las 21 horas 45 minutos por parte de los agentes ministeriales a la central de radio de los mismos, señoría. Cabe señalar que posteriormente procedieron al traslado de los detenidos al centro de operaciones y denuncia adscrito a la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas de esta Fiscalía, su señoría. Cabe destacar, señoría, que posteriormente esta Fiscalía puso a disposición de este tribunal, señoría, siendo específicamente las 21 horas con 17 minutos del día de ayer, 26 de mayo del año en curso, es decir, aún dentro de las 48 horas con las que cuenta esta Fiscalía para la solicitud de la presente audiencia, señoría, la cual, señoría, cabe destacar que los mismos en esta audiencia se les pretende imputar ilícitos, señoría, en el cual se les investiga con la apariencia del delito contra la salud, el cual tiene aparejada una pena privativa de libertad, toda vez que a los mismos, señoría, se les encontrará dentro de su radio de acción y disponibilidad, como bien destaco, narcóticos como lo son marihuana, metanfetamina y cocaína, estos los cuales exceden lo permitido por la tabla de dosis máximas de la Ley General de Salud, establecida en el artículo 479 de la ley antes invocado, señoría. Es por lo que ante estas circunstancias, señoría, esta Fiscalía solicita y reitera que los mismos se ratifique la detención de los antes señalados. Muy bien, voy a conceder el uso de la voz a la defensa para que genere su debate o en su caso haga sus manifestaciones. Gracias, señor juez. Bueno, básicamente la petición es que la detención se califique de ilegal y le voy a decir por qué, pero antes quiero hacer una precisión.
La Fiscalía, cuando inició su exposición, señaló que el lugar en el que se practicó el cateo dijo que era un lugar de compra y venta de narcóticos, según el informe policial homologado. Esa situación no es así. Y la presión que hago es principalmente para tener el contexto de la situación. El informe policial homologado del que derivó el cateo, que no es un tema de debate en este momento, el cateo derivó de que unos agentes ministeriales estaban por la zona, vieron a una persona en una bicicleta negra y que aparentemente vieron que estaba haciendo una operación y que al seguirlo esta persona ingresa en una bicicleta negra que ingresa a ese domicilio. Es todo. O sea, no hay ningún dato que haga presumir que sea un lugar de compra y venta de narcóticos. Simplemente para hacer el contexto. Y hacer la precisión también que esa persona y esa bicicleta ni siquiera fueron localizados en el momento del cateo. No tiene absolutamente nada que ver. Haciendo esa precisión nada más en cuanto al domicilio. Y ahora, en cuanto al control de la detención, la Fiscalía señala un tema, una hipótesis de flagrancia. Pero para llegar a ese momento deriva de un acto que es la materialización de una orden de cateo. La exposición que en este momento estoy haciendo no va encaminada a poder discutir la orden de cateo. Ya será motivo, si así lo establece la defensa más adelante, de impugnación en otra instancia. Lo que quiero debatir es la materialización de ese cateo, que al momento de materializarlo se incumplen parámetros constitucionales y parámetros de la ley procesal penal. Por lo tanto, al incumplir estos parámetros en la materialización del cateo, todo lo subsecuente es ilícito, y así lo determina tanto la Constitución como el artículo 16 de la Constitución como el 288 del Código Nacional. ¿Y cuáles son todas estas violaciones constitucionales? Son bastantes, señor juez. La primera, dice el artículo 288 del Código Nacional que cuando se realice una diligencia de cateo, la primera parte dice que será entregada una copia de los resolutivos de la orden de cateo a quien habite o esté en posesión del lugar. No hay ningún dato de investigación o ninguna constancia en la que se advierte que esa copia de los puntos resolutivos haya sido entregado. Lo único que hay es una manifestación en el acta que hace la Fiscalía donde dice, se la voy a decir literalmente, informándole en ese momento el motivo por el cual habíamos irrumpido el inmueble, toda vez que estábamos materializando una orden de cateo, mostrándole la orden de cateo de referencia a quien dijo llamarse Rosalba. Mostrando, una cosa muy distinta es mostrar una orden a entregar. Son cosas completamente distintas. En ese sentido, la primera formalidad con la que no cumplió la Fiscalía. Otro también, una situación, a nuestro parecer, grave, el señalamiento de testigos. Tanto el Código Nacional como la Constitución señala que esa acta, el acta de la diligencia del cateo, deberá ser firmada por 2 testigos. Esos 2 testigos, ¿cuándo se designan? Cuando hay oposición o cuando se niega el hecho de hacer una designación por parte de quienes estén dentro del domicilio. Aquí la Fiscalía lo hizo al revés, lo hace al inicio. Desde antes de ingresar al domicilio ya está señalando 2 testigos. Y la ley es muy clara. Incluso la Constitución lo señala en el artículo 16, en la parte final de uno de sus apartados. Dice, levantándose al concluirla, un acta circunstanciada en presencia de 2 testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado, o en su negativa, por la autoridad que practique la diligencia. No hay ningún acto en el que se le haya dado la posibilidad a cualquiera de las 2 personas que estén aquí presentes para señalar esos 2 testigos. No hay ninguna diligencia en ese sentido, sino de forma unilateral la Fiscalía decidió señalar sus propios testigos, que dicho sea de paso son elementos ministeriales también que se encuentran a su cargo. Entonces, se incumple también con otra formalidad de hacer esa designación. Y quiero insistir, aquí se señala que es al concluir la diligencia, no al inicio. Si no, de nada no tendría ningún sentido que la misma ley pretenda dar esta posibilidad a una persona que esté en posesión de un domicilio. Ahora, hay otra situación. En la orden de cateo, la juez que lo concedió señaló 2 cosas. Una de ellas fue comunicar dentro de 24 horas
a la autoridad judicial el contenido del acta de cateo. Eso no sucedió, su señoría. En los registros de la carpeta electrónica no hay ninguna evidencia de que la Fiscalía le haya hecho el conocimiento a la autoridad judicial del acta que la misma juez le ordenó, que tenía 24 horas para informárselo. No lo informó. No lo informó. Es más, al día de hoy no lo ha informado. Entonces es otra formalidad también que creemos que se incumple por parte de la autoridad investigadora. Y otra cosa más, también creo que pues atentando a principios de Estado de Derecho, cuando se concede la orden de cateo, se concede respecto al domicilio ubicado en la calle del Paraíso número 5541, en la colonia Valle Verde. De los actos de investigación proporcionados por la Fiscalía, en el informe de actividades que hacen los elementos ministeriales que supuestamente llevaron a cabo la detención de las personas aquí presentes, dicen que lo hicieron en el domicilio ubicado en la calle del Paraíso número 554. Entonces, no tenemos certeza tampoco de que la orden de cateo que ordenó la juez en un domicilio cierto y claro sea el mismo en el que se llevó a cabo la detención de estas personas, porque del informe que hacen las personas que llevaron a cabo la detención dicen que fue en un domicilio distinto. Y aquí quiero hacer la precisión. No se trata de convalidar actuaciones ilegales de la Fiscalía diciendo que se trata de errores de dedo. Eso ya tenemos que superarlo. Tenemos un domicilio distinto en un acta proporcionada por la propia Fiscalía. Entonces, una formalidad más que no se atiende. Y el artículo 288 señala con toda precisión que a la falta de estas formalidades, todo lo actuado carecerá de todo valor. Entonces, definitivamente que la detención fue ilegal porque proviene de un acto ilegal. Cierro entonces el tema de la forma en la que se lleva a cabo la detención. Y como un segundo tema o subtema, la sospecha razonada que tienen para llevar a cabo esta detención. En el informe policial señalan que entran primero los elementos ministeriales y que ven a dos personas en el área del comedor y que sobre el mismo encuentran diversas sustancias aparentemente. Pero a diferencia de lo que señaló la Fiscalía hace unos momentos, que el informe policial dice que se encontraban sobre una mesa, el informe policial no dice eso. El informe policial únicamente dice que se encontraron en el área del comedor. ¿Y por qué hay que hacer esta precisión? Porque si la Fiscalía pretende determinar una detención en flagrancia porque existían algunos narcóticos que se encontraban en el radio de acción de unas personas, pues es importantísimo determinar dónde estaban. El área de un comedor o puede ser muy grande o puede ser muy chica o puede tener áreas en las que no se tenga libre disposición de una persona. Que una persona pueda llegar a estar en esa posibilidad de tener ese radio de acción. Por lo tanto, tampoco existía una sospecha razonada a partir de que no se tiene la certeza de dónde estaban esos supuestos narcóticos. Y por lo tanto la detención debiera ser ilegal, aunado a los argumentos que ya le acabo de hacer. Y luego, la última de los argumentos que le quiero hacer, derivados del control de la detención. En mi opinión, la detención debe calificarse no nada más el momento justo en la que se llevó a cabo, sino que debe de partirse de todo el periodo en el que están a disposición de la Fiscalía. Y si en ese periodo, que fue prácticamente de 48 horas, es el periodo de la detención, hay actuaciones contrarias a la Constitución, pues también la consecuencia es una detención ilegal. ¿Y cuál es ese argumento? Tanto el señor César como la señora Rosalba jamás tuvieron la oportunidad de estar frente a un defensor. La Fiscalía allega un documento apócrifo en el que supuestamente comparecieron ante él junto con un defensor público en las instalaciones del Centro de Operaciones Estratégicas por el Parque España. Se pidió a las celdas de la Policía Ministerial, señor juez, una bitácora de los traslados de mis representados. Jamás salieron. En ese día, que fue el día 25
El día 25 de mayo, a las 9:30 horas, supuestamente se llevaron a cabo sus entrevistas ante el fiscal y ante el defensor público. Jamás salieron de las celdas de la Policía Ministerial. Nunca. Entonces, ¿cómo es posible que hayan estado frente a un defensor si jamás salieron? ¿Cómo es posible que hayan estado frente a un defensor en las instalaciones de la Fiscalía si jamás salieron de ahí? Y luego todavía, en una de esas diligencias, en la de la señora Rosalba, se establece, en la diligencia de ella, que se le señaló a César Ibarra Rodríguez, o sea, en la diligencia de la señora, en la diligencia donde aparentemente está participando la señora, dice, se le señala a César Ibarra Rodríguez que están en la oficina todos estos defensores. ¿A quién señalas? Y aquí en la diligencia de la señora, aparentemente se le designó, César fue el que designó al abogado de la señora, algo completamente pues fuera de contexto legal. Con estos argumentos, señor juez, tanto por la falta de las formalidades en la materialización del cateo, que es evidente, la ley así lo señala, debe de ordenarse la inmediata libertad. Y por si fuera poco, porque no existía esta sospecha que le digo al momento de no tener la certeza de dónde se encontraba esos supuestos narcóticos. Y como tercer punto, que le acabo de señalar, que creo yo que todos en su conjunto son muy graves. Y finalmente, le digo a usted, señor juez, es momento de que el Poder Judicial del Estado deje de tener labores propias de la Fiscalía y que cada quien pueda tener o llevar a cabo el rol que le corresponde y evitar con ello violaciones al Estado de Derecho. Y bueno, ese es el argumento total del control de detención. Muy bien. ¿Va a hacerse cargo de esas manifestaciones, fiscal? Sí, señoría. Primero, en primera instancia, me gustaría ver la bitácora, señoría, que refiero a la defensa, señoría, a virtud de poder, me sorprende, no tengo ese dato de prueba, señoría, hasta ese momento. Muy bien, bueno, infiero yo que son los mismos constancias las que tienen ambas partes. Esa bitácora me fue mostrada en la celda de la Policía Ministerial. Me dijeron que no era posible tenerlas, pero pues es un hecho notorio. El fiscal puede decirnos en esta audiencia si estuvo o no en la fiscalía con estas personas. Él intervino ahí. Él podría claramente en esta audiencia decir que eso no sucedió porque no sucedió. Creo yo que no necesita tener la bitácora para saber que algo que no sucedió evidentemente no haya sucedido. Muy bien, ¿no cuenta usted con ese documento? No me dijeron que no tenía que no me lo podían proporcionar a mí. Muy bien, ya escuchó, Sí, fiscal. Adelante, ¿puedo seguir? Sí, señoría. En primera instancia, señoría, se advierten circunstancias en primera instancia relativas al cateo, destaca la defensa. Se destaca que sí siguen a esta persona y que en el interior del domicilio, que es donde alcanzan a ver una bolsa de plástico transparente, es decir, la misma que momentos antes se había intercambiado. De ahí el señalamiento de esta fiscalía, señoría, respecto de actividades ilícitas desde el interior del domicilio, señoría. Ahora bien, es de destacar, señoría, que en primera instancia, entrando al tema del cateo, la defensa establece circunstancias en la cual, señoría, señalan respecto en primera instancia de los testigos que esta fiscalía nombró. Es de señalar, señoría, que esta acta se inició posteriormente a lo señalado por la defensa, en el cual a las 23 horas con 50 minutos se comienza a realizar esta acta, como establece en el artículo 188 del Código Nacional, que señala que precisamente debería hacerse este señalamiento, señoría. Si bien es cierto, estos testigos se nombraron, señoría, en el lugar de los hechos, señoría, de destacar que esta fiscalía en primera instancia ingresa, resguardan a estas personas, las cuales evidentemente su carácter había cambiado en ese momento y por ende, señoría, los mismos no podrían nombrar algún testigo, los cuales, señoría, nos pudiera corroborar efectivamente que estas personas levantarle una diligencia y esto sin presencia de su defensor, señoría. Evidentemente, en ese momento violaríamos los derechos constitucionales de esta persona, puesto que los mismos se encontraran dentro de su radio de acción, como evidentemente señala esta fiscalía, que se encontraban en el comedor. Esto lo destaco, señoría, porque la defensa le faltó leer una parte de lo que señala el acta, en el cual establece, se encontraron en el área del comedor, siendo en este último donde sobre el mismo se encuentran una báscula y todos los objetos que ya describí, señoría. No únicamente se descubrieron en el área del comedor, sino que en este último, es decir, el comedor, señoría, es donde se localizan en esa mesa los objetos. De lo cual, su señoría, esta fiscalía no trata de sorprender, señoría,
con datos de prueba que no existen, sino que contamos con fotografías dentro de la carpeta de investigación, las cuales corrimos traslado a la defensa, y se evidencia que sobre el mismo comedor, señoría, se encuentran los objetos antes mencionados, señoría. He de destacar, señoría, que como bien se destacó desde un inicio, al momento de arribar al domicilio, señoría, se estuvo tocando en diversas ocasiones para obtener acceso al mismo y se tuvo que utilizar la fuerza para el ingreso del mismo. Y se destacan, señoría, de esta fiscalía, que al ingreso de los mismos, la situación de los mismos ya había cambiado, puesto que los mismos pasarían a disposición de esta fiscalía para posteriormente encontrarnos en esta audiencia, señoría. Destaca la defensa de circunstancias respecto del domicilio. Específicamente habla sobre el informe del uso de la fuerza, señoría, en el cual se establece del Paraíso 55-4 entre Agami y Pingüino en la colonia Valleverde, en el segundo sector de Monterrey. No es que esta fiscalía tenga un error únicamente de dedos, señoría, sino que estamos hablando de un domicilio cierto en el cual se suscitaron los hechos y en el cual en todas las demás diligencias se advierte la presencia de este domicilio. Tan es así que se advierten fotografías del interior del mismo, así como de la existencia del citado lugar, señoría. Por lo que ante todas estas circunstancias, señoría, esta fiscalía no encuentra ninguna violación a los derechos humanos de las personas, y con lo cual, señoría, por último, en relativo a este punto, efectivamente realizamos la entrevista con su imputado, con el licenciado Luis Miguel López Marroquín, y el cual, señoría, se materializará con los investigados antes mencionados. Evidentemente, la entrevista de la imputada Rosalba Rodríguez, se omitió cambiar el nombre de César Ibar Rodríguez. Sin embargo, he de destacar, señora, que la misma, posteriormente en ese mismo párrafo, se le entera a Rosalba Rodríguez Ruelas sobre el contenido de sus artículos, de sus derechos, y se le establece lo que establece el artículo 269 del Código Nacional durante la investigación a la policía y todos sus derechos con los que cuenta la misma, señora, así como los del artículo 20 de la Constitución, señoría. Por lo que ante estas circunstancias, señoría, solicito y reitero la petición de esta fiscalía. Muy bien, ¿algo más, defensor? Nada más sobre lo que la fiscalía hizo mención en esta última intervención, por favor. Sí, señor juez. El Código Nacional ni la Constitución señala que si cambia la calidad de una persona estén imposibilitados para señalar testigos. Es muy claro cómo dice la ley, que las personas que se encuentren en el interior del mismo podrán señalar testigos. Y en este domicilio no nada más se encontraba el señor César y la señora Rosalba. Si el fiscal acudió a la misma diligencia, se encontraba también un menor de edad de 2 años, y se encontraba también la madre de este menor, que fue quien a final de cuentas se lo llevó. Entonces había otras personas en el domicilio. Entonces, el hecho de que cambie las circunstancias de que si están detenidos o no están detenidos, nada faculta a la fiscalía de poder unilateralmente decidir quiénes son los testigos. Y el hecho de que el acta se haya hecho con posterioridad, el acta tiene una cronología, y en la cronología del acta de cómo sucedieron los hechos se señala que acuden al inmueble y al no tener respuesta procedo a nombrar testigos. Así lo dice el informe. Entonces los testigos fueron nombrados todavía antes de entrar al domicilio, independientemente de a qué hora se elaboró o no el acta. Sí, y obviamente y de saber el carácter que pudiesen tener las personas que más adelante tendrían. Y luego lo último, que si se localizó o no en la mesa. En el informe, insisto, no aparece que fue eso o sobre una mesa. Se dice que en el área de comedor, y luego se establece que sobre el mismo. El área de comedor puede ser muy amplio, y el hecho de que haya fotografías en una mesa con diversas cuestiones en ella, pues no significa que allí se hayan encontrado, ¿sí? Finalmente, en cuanto a que hay un domicilio cierto porque hay fotografías del interior, pues yo puedo tomar una fotografía del interior de mi casa y eso no acredita que sea el mismo domicilio. E insisto, el informe de las personas que detuvieron a las personas dice que fue en un domicilio distinto al cateado. Entonces no veo yo cuál sea la posibilidad de dar esa oportunidad. Y lo último, donde la Fiscalía reconoce los cambios en los nombres,
pues bueno, creo yo que no hay ninguna justificación al respecto. Y finalmente, pues no se hizo cargo del tiempo en que no se informó con las 24 horas que la juzgadora ordenó que tuviera que dar conocimiento a este tribunal. Y por lo tanto se estima, se insiste que deba de señalarse una detención ilegal. Muy bien, antes de cerrar el debate, me gustaría saber si los investigados quieren hacer alguna manifestación, abogado. No sé si usted me puede informar. No van a hacer ninguna. Muy bien, este tribunal va a proceder en este caso a resolver lo relativo al control de detención, fondo y motivo mi decisión en términos del artículo 16 constitucional, 308 y demás relativos del Código Nacional. Bien, este tribunal califica de ilegal la detención generada en contra de los investigados César Ibarra Rodríguez y Rosalba Rodríguez Ruelas por las siguientes consideraciones. Primeramente, el tribunal debe de advertir que de la mecánica señalada por la Fiscalía de cómo se llevó a cabo esta detención, pues viene a consecuencia de una orden de cateo que fue en efecto fue un mandamiento judicial realizado en este caso por un juez de control para el efecto de que en los términos que señala el artículo 16 de la Constitución se pudiera precisamente en este caso invadir una propiedad la cual fue señalada precisamente como el domicilio donde presuntamente se pudo haber generado esta detención. Sin embargo, el tribunal debe de advertir que en este caso el defensor particular de los investigados hizo mención a cuestiones que son temas importantes en las formalidades de los cateos, es decir, estableció precisamente que los cateos se realizan de una manera que establece precisamente el Código Nacional y que podemos advertir precisamente en el artículo 288. Y entre esas formalidades, el tribunal no advirtió que la Fiscalía se hiciera cargo de debatirlas. Una de ellas es precisamente que se le hiciera la entrega precisamente de una copia, en este caso a los poseedores de dicho inmueble, lo cual en este caso la defensa hizo este argumento y del cual el tribunal no advierte precisamente que se haya generado algún debate, en este caso por parte de la Fiscalía. Otro de los temas que causa impacto precisamente en esta decisión por parte de este tribunal es precisamente el señalamiento de diversos testigos al momento de utilizar la fuerza pública para ingresar a dicho domicilio. De estos testigos el tribunal no advierte precisamente si fueron señalados en la solicitud del cateo por parte de la Fiscalía. Por ende, también advierte que se realizó dicha diligencia con esta falta de formalidad. Sumado a todo ello, también le genera duda al tribunal lo relativo al domicilio, ya que hay constancias tales como un informe de actividades donde se desprende precisamente que el cateo fue realizado en un lugar distinto, pues debemos de advertir que al margen de que la Fiscalía pueda establecer que se trata de un error de dedo, lo cierto es que el tribunal debe de tener certeza de que se haya efectuado en el lugar que se mencionó. Por todo esto, el tribunal considera que en el caso que nos ocupa, no se cumplen precisamente con los parámetros procesales respecto a que esta invasión de este domicilio, el cual había sido autorizado por parte de una autoridad judicial, haya sido de forma legal, por lo cual este tribunal califica de ilegal la detención, en este caso de los investigados César Ibarra Rodríguez, Rosalba Rodríguez Ruelas, y por ende van a quedar en completa libertad, única y exclusivamente por lo que esta causa y delito se refiere. El resto de los argumentos del defensor, bueno, este tribunal considera que son innecesarios contestarlos, puesto que precisamente este tribunal ya ha tomado una decisión, tomando principalmente en cuenta la falta de esas formalidades. No sé si la Fiscalía tiene alguna otra manifestación. Ninguna más, señoría. Muchas gracias. Abogados. Nada más, señoría, solicitar una devolución de dinero en efectivo que se hizo en el domicilio, pedir que se pueda requerir a la Fiscalía señale fecha y hora para poder pasar por ellos a la unidad de investigación, así también como la entrega de 2 teléfonos celulares que fueron asegurados en ese momento. Muy bien. Bueno, sobre esas peticiones de defensa, bueno, creo que yo les dejo a salvo ese derecho para que ustedes lo hagan valer precisamente ante el Ministerio Público en caso de que existe algún inconveniente. Bueno, pues ustedes tienen esos derechos para que los puedan hacer valer ante quien crean conveniente. Creo que ya al tribunal no le correspondería precisamente conminar a la Fiscalía para que haga entrega de eso, pues no tenemos conocimiento sobre si esos objetos se encuentran a disposición de la Fiscalía. Sin embargo, bueno, ya se hizo su manifestación, queda en el registro de esta videograbación y como le reitero, le dejo a salvo sus derechos para que usted los haga valer
ante el Ministerio Público. Muy bien. ¿Algo diferente a eso? Sí, señor juez. Al inicio de esta audiencia acudimos a la unidad de atención al público de aquí de gestión judicial y nos fue informado que ni el señor César ni la señora Rosalba tienen otras carpetas de investigación abiertas y asimismo de los registros de la investigación, de los registros administrativos que la misma Fiscalía obtuvo, no se advierte que estén siendo investigados por alguna otra causa y por lo tanto, tomando en cuenta que se encuentran detenidos en las celdas de la Policía Ministerial, que sea desde este momento en la sala que puedan levantarse los señores y retirarse a sus domicilios, que no exista ningún acto administrativo. Bueno, el tribunal ya ordenó la libertad, ¿verdad? Muy Ya bien. es una cuestión por parte de las personas que traen los traslados, ¿verdad? Ya el tribunal ha ordenado la libertad, se entiende que la libertad es inmediata, le vuelvo a reiterar, ya será a cargo la responsabilidad precisamente de los agentes de traslado. Sin embargo, bueno, nuevamente le reitero, pues ya quedan registradas sus manifestaciones. Señor juez, una última situación, nada más, si es factible poder identificar el elemento custodio que está aquí, que podamos identificar, precisamente es una problemática cuando Muy se ordena bien, libertad. creo que ya no estamos saliendo de la audiencia, defensor. Creo que ya el fin de la audiencia ya quedó, ¿verdad? Creo que el tribunal ya resolvió lo Muy bien. conducente, ya se está ordenando la libertad. Si usted desea precisamente tener la información relativa a precisamente el nombre de algún elemento, bueno, pues usted puede acudir a la corporación correspondiente. Tampoco Muy bien. podemos pasar desapercibido que podríamos también estar violentándole algún derecho al elemento, ya que son temas ya relativos a la seguridad también de ellos, ¿verdad? Sin problema, Señores, todo. ¿alguna otra cosa? ¿No? Muy bien. Siendo las 18 horas con 52 minutos, decretamos así el cierre de esta audiencia. Es cuando.